el hombre y la mujer, entre el marido y su mujer, una sombra. Quizás el Espíritu Santo, sabiendo nuestra limitación, nos presentó un modelo aquí en la tierra, una sombra de lo perfecto, queriendo mostrarnos la gloria de esa relación que por toda la eternidad vamos a disfrutar con Jesucristo, la cabeza de la iglesia, el marido de la mujer que es tomada de su costado. La mujer que surge cuando Él entrega su vida en la cruz del Calvario, cuando es clavado en la cruz y su sangre es derramada, cuando Él por amor dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y por primera vez hay una separación entre el Padre y el Hijo. Y Jesús cumple lo que aún desde el Génesis, en el capítulo 2, se había profetizado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer. Era necesario que Jesús clamara: Padre, ¿por qué me has desamparado? Era necesario que Jesús saliera de su casa. Era necesario que Jesús saliera de debajo de la cubierta de su Padre, para entonces, como el Hijo del Hombre, unirse a su mujer. Y esa iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ha sido purificada y lavada por la palabra que sale de su boca. Y por eso yo te digo, cuando tú ya no puedas más, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas triste, cuando te sientas frustrado, recuerda que es la palabra de su boca la que va a sanarte, a refrescarte, a renovarte, la palabra que te purifica. Por eso sigue escuchando la palabra, sigue metiéndola en tu corazón, sigue memorizándola, porque es la palabra que sale de la boca de Dios la que nos da vida. Por eso decía Pedro, cuando Jesús les dijo: ustedes también se van a ir, también ustedes se escandalizan. Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién nos vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Nos vamos a ir a una institución religiosa. Nos vamos a ir a un curso de superación humana. Nos vamos a ir simplemente a los recursos de nuestro intelecto para tratar de resolver nuestros problemas, o vamos a acudir ante la presencia de un Dios cuyas puertas están abiertas, cuyos brazos están extendidos y nos está diciendo: acércate confiadamente hasta el trono de la gracia para que alcances misericordia y halles gracia para el oportuno socorro. Yo decido acercarme delante de ese trono de gracia y decido recibir en mi corazón el regalo que el Padre me está dando y responder y decirle: Abba Padre, ya no soy más un extraño, ya no soy más un advenedizo, ahora soy miembro de tu familia. Miembro de tu familia. La segunda cosa, la base de esta familia es precisamente el cuerpo de Cristo. Y yo te voy a decir algo: la única forma en la que podemos estar unidos es cuando entendemos que todos somos miembros del mismo cuerpo y que hay un mismo común denominador y que todos somos participantes del cuerpo de Cristo. En el verso
número 29, ahí mismo en Efesios 5, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y fíjate lo que dice el verso 30, si tienes allí abierta tu Biblia en Efesios 5, en el verso 30, decláralo conmigo por favor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué misterio tan grande? El misterio de ser uno con Él, uno con Cristo. Pero eso es lo que al fin y al cabo hace que todos los males y toda la corrupción y toda la suciedad que pudiera haber en el interior de una persona sea finalmente echada fuera y cambiada, porque la esencia de la vida de Cristo viene a llenar el interior de todo aquel que abre su corazón y recibe el regalo del perdón de Dios. El profeta decía: ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Podrá una persona violenta convertirse en alguien manso y humilde? Y yo te digo, tú puedes dejar de ser un golpeador, tú puedes dejar de ser un blasfemo, tú puedes dejar de ser una chismosa, tú puedes dejar de ser un adúltero. Y no estoy señalando a nadie en este momento, por favor, no me malentiendan. Y si estuviera yo señalando a alguien, a mí mismo estaría yo condenando. Porque es en la frustración más amarga que yo he pasado en mi vida, donde he tenido que doblar mis rodillas y dejar un charco de sangre allí y decir: Dios, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, porque este cuerpo que tú me has dado, Señor, necesita ser sujeto a la iglesia, necesita ser sujeto a tu gloria que viene a cubrirnos a todos, Señor. Este cuerpo necesita ser unido a tu familia y no estar yo independiente, haciendo lo que yo quiero, buscando mi propia voluntad. Yo me sujeto, me someto a ti, Señor. Y en ese momento yo me doy cuenta de que toda la frustración que me ocasionaba el enojo y la ira y las contiendas, toda esa frustración es traída a los pies de la cruz. Yo me acerco al trono de la gracia, recibo misericordia, recibo el perdón. Y entonces el Padre abre su boca y me dice: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y todo el vacío, todo el dolor, toda la depresión que yo sentí por los golpes del pasado, por las heridas del pasado, en ese momento se disuelve, se va, y solamente resuena en mi corazón las palabras de gracia de un Padre que me ama, de un Padre que me cuida, que me dice: yo te sustento y yo te cuido. Y finalmente, y si me ayuda por favor el equipo de alabanza, vénganse muchachos. Finalmente, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12. En el verso número 13, Primera de Corintios 12, en el verso 13. Si ya lo tienes, léelo conmigo en voz alta, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
dice, la primera parte dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y sabes, la palabra bautizo, en el griego baptizo, significa literalmente sumergir. Pero al estar estudiando con respecto a lo que es en sí el bautismo, yo me encontré un documento muy interesante que hablaba acerca del poeta y médico griego Nicanor, que en el año 200 antes de Cristo escribió una receta. Y fíjense bien, ¿qué tiene que ver una receta con nuestro entendimiento de lo que es bautismo? Bueno, él usaba la palabra bautizar en esta receta. Y él hablaba acerca de cómo convertir un pepino fresco en una conserva. En los pepinos que a veces les ponen a las hamburguesas, que ya están hechos conserva. Y en esta receta, este hombre hablaba de que era necesario primero mojar el pepino en una sustancia, y él usaba la palabra bapto, que era simplemente meter y sacar, pero que después tenía que llevar este pepino y bautizarlo, y usa la palabra bautizo, otra sustancia que contamina iglesias, y dejarlo sumergido en esa sustancia, de tal manera que el proceso de transformación que se iba a dar en ese pepino tenía que darse mientras el pepino estaba sumergido. En otras palabras, no era simplemente cuestión de mojarlo, de sumirlo y sacarlo, sino de dejarlo bautizado en esa sustancia. Y cuando nosotros pensamos en lo que el Nuevo Testamento enseña con respecto al bautismo, nos damos cuenta que no es solamente el que tú obedezcas el mandato de creer y ser bautizado en agua, y qué bueno que lo has hecho, y si no lo has hecho, hay una clase de bautismo en agua que tienes que tomar para que entonces puedas dar ese paso de fe y bajar a las aguas y ser sumergido en las aguas, que te identifica con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero la verdadera obra del bautismo del Espíritu Santo no es un evento, es más bien la condición en la que una persona se encuentra cuando es total y completamente cubierto por la presencia de Dios, es sumergido en el Espíritu y empieza a ser transformado, se queda en el lugar en donde la obra de Dios puede seguir siendo llevada a cabo en su interior. En otras palabras, quédate en el lugar en donde Dios está trabajando en tu vida. No huyas, no corras, no digas ya no me voy a congregar porque estoy muy desanimado, estoy muy frustrado, ya no tengo ánimos ni siquiera de buscar a Dios. Quizás estás sintiendo una presión que nunca antes habías sentido. Quédate en ese lugar en donde la presencia del Espíritu Santo puede seguir trabajando en ti y cambiando tu corazón. Pero no solamente este verso nos habla del bautismo, sino nos habla acerca de beber